La clase de hoy, como les había comentado, va a ser una clase práctica, posiblemente no acabemos hoy día. Hoy vamos a hacer en la pizarra y la siguiente clase vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en papel milimetrado. El ejercicio dice lo siguiente. Considere un sistema de control primario. Considere un sistema de control primario de una turbina hidráulica. Los parámetros del sistema no compensado son T1, la constante de tiempo T1, 0. TW, la constante de tiempo de partida del agua, 2 segundos. La inercia del sistema, M, 10 segundos. La regulación, 4%. La característica carga-frecuencia, prácticamente 0. Nos pide proyectar un compensador de atraso de fase, es decir, el regulador. Proyectar un compensador de atraso de fase tal que el sistema compensado presente un margen de fase deseado de 40 grados. Considere un atraso de fase de 10 grados para el propio compensador. O sea, el compensador o regulador tiene un atraso de 10 grados. O sea, son negativos, ¿no? Ambos. A la frecuencia de cruce de la ganancia. Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar hoy. Bien, haremos el esquema de bloques que hemos ido deduciendo de nuestros modelos matemáticos. El generador más la carga nos dio un sistema 1 sobre ms más d. Acá tenemos la salida, que es la variación de frecuencia, el punto donde determinamos la perturbación, la variación de carga, menos delta PL. Acá tenemos el modelo de la central hidráulica, que era 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2. Luego, el control de la compuerta. Era un sistema de primer orden. 1 sobre 1 más S veces T sub 1. Y el regulador propio de la el regulador para la central hidráulica, cuyo modelo uno más S veces la constante de tiempo del regulador sobre 1 más S veces la regulación dinámica, la regulación estática por la constante de tiempo. Y acá tenemos el punto de referencia, la señal de entrada O, referencial, y la retroalimentación, que era retroalimentación negativa, 1 sobre R. 1 sobre R. Todo esto cierra el lazo. Ese es el modelo que hemos ido deduciendo. Ese primer bloque nos representa el generador más la carga.
Este segundo bloque, la central hidráulica. El control de la compuerta, control de compuerta. Y este es el regulador que debemos diseñar. El regulador, que es un sistema es un compensador de atraso de fase. El compensador de atraso de fase tiene esta estructura: 1 más S veces una constante de tiempo, 1 más S veces alfa por T. Esto lo vamos a comparar con el regulador que queremos diseñar. O sea, 1 más S veces la constante de tiempo del regulador sobre 1 más S veces R, T, R. Entonces, la comparación, vamos a decir, esa constante de tiempo TR es esta. El alfa que llamamos acá es esta razón entre las dos regulaciones, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de bloque de Bode del sistema sin regulador. Entonces, al regulador lo vamos a sacar para el diagrama de bloque de Bode. Primer paso, entonces, realizar los diagramas de Bode del sistema sin regulador. Sin regulador. Entonces, ese bloque lo eliminamos de momento. Lo que tenemos que hacer es la función de transferencia abriendo la malla. El esquema de Bode se hace de la función de transferencia abriendo la malla. Entonces, esta rama la vamos a traer acá y todos estos bloques, incluido este, quedarían en cascada. Se los multiplica. La función de transferencia abriendo la malla en el dominio de la transformada S. Eso va a ser 1 sobre R por 1 sobre ms más d por este bloque 1 menos s veces tw, 1 más s veces tw sobre 2 por este bloque 1 sobre 1 más s veces t sub 1. Reemplazando los datos que nos dan: la característica carga-frecuencia 0, la constante de tiempo t sub 1 0, y ahora reemplacemos 1 sobre R. R en nuestro caso es 4%, 1 sobre 0.04 por 1 sobre M. M es 10 por 1 sobre 10 y S por 1 menos S veces TW. TW es 2 segundos sobre 1 más S veces TW sobre 2. 2 entre 2 nos queda 1. Bien, de esto es lo que tenemos que hacer el esquema de Bode. Dos curvas son de Bode, una curva de la magnitud y una de la fase. Pero lo que vamos a hacer es llevar esa función de transferencia al dominio de la frecuencia. Entonces, la función de transferencia abriendo la malla en el dominio de J omega. Eso va a quedar. Haremos algo de operaciones.
1 entre 0.04 entre 10. 2,5. Todo esto nos da 2.5 por 1 sobre j omega. 1 sobre j omega por 1 menos j omega 2 sobre 1 más j omega 1. Bueno, es una función bastante sencilla. Para la fase, primero nos concentraremos en la fase. Es una curva en decibelios, o sea, un eje va a estar del módulo de la función de transferencia abriendo la malla en decibelios, y el otro eje es el eje de la frecuencia, es escala logarítmica. Entonces, si llevamos a decibelios esto, necesitamos graficar 20 veces el logaritmo en base 10, que sería la transformación a decibelios, del módulo de esa función de transferencia. Del módulo de la función de transferencia abriendo la malla en el dominio de j omega. Bueno, propiedad de los logaritmos. Vamos a hacer 20 veces el logaritmo en base 10 de todo esto. 2.5 por 1 sobre j omega por del módulo, ¿no? Del módulo de todo esto. El módulo. Por 1 menos j omega 2 sobre 1 más j omega 1. El módulo. Ahora, propiedad de los logaritmos. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, ¿no? Esto nos va a quedar entonces 20 veces logaritmo en base 10 de 2,5. 2.5. Del módulo, pero es una constante, entonces su módulo es la misma cantidad. Más 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de 1 sobre j omega. Más 20 veces logaritmo en base 10 del módulo del numerador, 1 más, menos j omega 2. Más 20 veces el logaritmo en base 10 del módulo de 1 sobre 1 más j omega. Eso es lo que tenemos que graficar. Viendo un poquito, esto va a quedar 20 veces logaritmo en base 10 de 2.5. Acá tenemos un cociente de funciones, logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Pero el logaritmo de 1 es 0, entonces nos va a quedar menos 20 veces logaritmo del módulo de j omega. Del módulo de j omega. Más 20 veces el logaritmo en base 10 del módulo de 1 menos j omega por 2. Igual acá, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Logaritmo de 1 es 0, entonces nos queda menos 20 veces logaritmo del módulo de 1 más j omega por 1. Bien, ahora nos vamos a concentrar en esto. Esto es 20 veces
logaritmo del módulo de la función de transferencia abriendo la malla en el dominio de J omega. Bien, primero haremos la magnitud y luego nos concentramos en la fase. Voy a guardar la función de transferencia en algún sector. Lo guardaremos éxito. La función de transferencia abriendo la malla en el dominio de J omega es igual a 2.5 multiplicado por 1 sobre J omega por 1 menos J omega por 2 sobre 1 más J omega por 1. Eso. O sea, repitiendo, estamos haciendo la función de transferencia abriendo la malla, pero sin el regulador. El regulador lo vamos a diseñar como un compensador de atraso de fase que tiene esa estructura. El objetivo sería encontrar el alfa y la constante de tiempo, que sería la constante de tiempo del regulador, y esta razón, regulación dinámica entre regulación estática. Bueno, haremos entonces, nos concentraremos en esta gráfica. Lo voy a borrar todo esto. Eso que vamos a hacer aquí a mano alzada, lo vamos a hacer en una hoja milimetrada. Para eso necesito que consigan un papel milimetrado. Y bueno, reglas. Una hoja milimetrada de esa forma, ¿no? En la librería pueden comprarse. No son muy caras. Creo que 3 hojas por un boliviano. Bueno, nos abriremos un poco más despacio. En la hoja milimetrada, en este borde, vamos a graficar la magnitud en decibelios. O sea, esta hoja, este eje va a ser 20 veces el logaritmo en base 10 del módulo de la función de transferencia abriendo la malla en decibelios. Bien, yo les recomendaría más o menos a unos 4 o 5 centímetros del borde de la hoja tomar un punto. Y cada 2 centímetros que valga 20 decibelios. Entonces, en la escala vamos a decir 20 decibelios es 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, acá ponemos 0 decibelios, 2 centímetros más allá, 20 decibelios, 2 centímetros más allá, 40 decibelios, y así sucesivamente. Por abajo, 2 centímetros hacia abajo, menos 20 decibelios, otros 2 centímetros, menos 40 decibelios. Bueno, no vamos a necesitar más. Entonces, en 20 decibelios vamos a trazar una recta. Una recta. Y este es el eje de la frecuencia. La frecuencia tiene una escala logarítmica que se repite cada década, por décadas, ¿no? No hay logaritmo de 0. Entonces, este primer punto nos va a representar 0.1. 0.1. Vamos a escoger una escala adecuada.
para la representación en la escala logarítmica. Cada 5 centímetros que sea una década. Entonces acá vamos a tener el 1, 10 valores más allá. De 10, una década sería 100 y así. Bueno, logaritmo, esta es una escala logarítmica, ¿no? De números decimales nos va a salir en negativo. Entonces escogeremos este rango. La escala que vamos a usar es logaritmo de 10, de ese punto, que sea 5 centímetros. 5 centímetros. O sea que estamos en este rango. De ahí tenemos 5 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, en nuestra escala, a través de una regla de 3, queremos ubicar el punto 2. Entonces ponemos logaritmo de 2 va a ser x. Haciendo con la calculadora, esto nos va a dar logaritmo de 2 por 5 entre logaritmo en base 10 de 10, que es 1. Eso nos da aproximadamente, o sea, x será 5 por el logaritmo de 2 en base 10 sobre el logaritmo en base 10 de 10. Esto es 1. Esto es 1. Entonces, logaritmo de 2 en base 10 por 5 nos da 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Entonces, con una regla ubicamos 1,5 centímetros. De aquí a aquí, 1,5 centímetros. Y ahí ubicamos el punto 2. El 2. Si queremos, por ejemplo, el 4, entonces acá cambiamos logaritmo de 4. Logaritmo en base 10 de 4 por 5 entre logaritmo de 10 en base 10 nos da 3 centímetros. Entonces tomamos 3 centímetros, 1, 2, 3. Acá ubicamos el punto 4. El punto 4. Y así sucesivamente podemos ir ubicando el 8, el 9, etc. Ahí se va formando la escala logarítmica. O sea, de aquí hasta ahí, hasta el 4, hay 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros. Bueno, en la escala logarítmica, los espacios se repiten por décadas. Es decir, aquí, de 1 a 2 hay 1,5 centímetros. De 0,1 a 0,2 va a haber también 1,5 centímetros. O sea, de aquí a aquí, 1,5 centímetros. Entre 10 y 100 en esa década, a 1,5 centímetros tendremos el valor de 20. O sea, se van repitiendo, ¿no? Esto es 1,5 centímetros. Por eso es bueno hacer en este rango. A ver, a 3 centímetros, de 1 hasta el 4, hay 3 centímetros. Acá, de 0,1 hasta 0,4, van a haber también 3 centímetros. 0,4. Acá de 10 a 40, 3 centímetros. Anotaremos eso para que vayan haciendo en la hoja milimetrada. Entonces aquí 3 centímetros, aquí 3 centímetros. Y así sucesivamente vamos generando la escala logarítmica en el eje de las abscisas. Bien, ahora, ¿cómo haremos esto?
vamos a ir ya graficando. Esto lo vamos a repetir en la hoja milimetrada para tener con algo más de precisión. Primera gráfica, 20 veces logaritmo de 2.5. O sea, logaritmo en base 10 de 2.5 multiplicado por 20. 7,95. Ahora nos venimos a esta escala. 7,95 decibelios. ¿Cuántos centímetros va a ser? Para ubicar en nuestra gráfica, ¿no? Entonces, X sería 7.95 por 2 dividido entre 20. Aproximadamente 0,8 centímetros. 0.8 centímetros. Entonces nos vamos a nuestra escala. 0,8 centímetros, o sea, 8 milímetros. Estará por acá, 8. 8 milímetros, ¿no? Y esta es una curva constante, o sea, la gráfica va a ser una recta constante. Esa va a ser la gráfica de 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de 2.5. Bien, ya hemos graficado la primera función. Vamos a la siguiente función, a esta. A ver, la gráfica de menos 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de j omega. O sea, la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado. Una raíz, dentro de una raíz cuadrada. O sea, esto va a ser menos 20 veces logaritmo. El módulo de esa función va a ser omega cuadrado dentro de una raíz, o sea, simplemente omega. Menos 20 veces logaritmo de omega. Esa es una recta con pendiente negativa por el signo. ¿Cuál va a ser nuestra referencia? Si omega vale 1, si omega es igual a 1, el logaritmo de 1 es 0. Entonces, en el punto 1, pasa por este punto esa recta. Una década más allá, si omega vale 10, ¿cuánto va a salir esto? Logaritmo en base 10 de 10 es 1, ¿no? Es 1. Es 1 multiplicado por menos 20. Entonces, la gráfica va a valer menos 20. Menos 20. En 10, entonces vale menos 20 decibelios. Pasa por ese punto. A ver, ¿qué sucede si omega vale 0,1? Si omega es igual a 0.1. Logaritmo en base 10 de 0.1 menos 1 por menos 20 20 decibelios. Positivo. Entonces pasa por este punto. Y esa gráfica es una recta. La dibujaré. Esa va a ser la gráfica de menos 20 veces logaritmo del módulo de j omega.
Ya hemos graficado dos funciones. Ahora nos concentraremos en graficar esta. Hemos hecho un repaso de Bode y decíamos, esa gráfica vale 0 en su recta asintótica, ¿no? O sea, la gráfica de 20 veces logaritmo de este módulo. Ese módulo va a ser la parte real al cuadrado, 1 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, más 2 omega al cuadrado. Esa gráfica vale 0. ¿Hasta qué punto? Cuando omega toma el valor, la inversa de este coeficiente, 1 sobre 2. La frecuencia de corte, decíamos, ¿no? A la inversa de su constante de tiempo. ¿Qué va a suceder en ese caso? Esto sería raíz 20 veces logaritmo en base 10 de 1 al cuadrado más 2 multiplicado por 1/2. 2 con 2 se va y esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos 20 veces logaritmo en base 10 de raíz cuadrada de 2. El máximo error en las rectas asintóticas es 3 decibelios. Entonces, hagamos esto. Logaritmo de la raíz cuadrada de 2 por 20. Y ahí tenemos 3 decibelios. Exactamente 3 decibelios. El máximo error que se acepta en la aproximación de las rectas asintóticas. Entonces, nuestra gráfica va a valer 0 hasta 0.5. Ubicamos ese valor de 0.5. Estará por acá.